Jueves 15 de febrero del 24. Muy buenas noches, audiencia. Bienvenidos una vez más a su programa Noches de Mentes. Me encuentro una vez más con mi amigo Ramón. Audiencia, buenas noches. Con mi amigo André. Buenas noches, ¿qué tal, audiencia? Y tenemos esta vez a un par de invitados. Ok, tenemos dos invitados. Ramón, ¿puedes presentarlos, por favor? Sí, claro que sí. Son dos grandes amigos, licenciados, los dos, y integrantes del podcast La Peña Futbolera. A mi izquierda tengo al licenciado Gerardo, y más a mi izquierda, o de frente, al licenciado Ricardo Gallo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramoncito. Gracias Paco, a ustedes que André, nos están acompañando. Gracias por la oportunidad en esta noche para tocar un tema que por nosotros consideramos muy interesante, ¿verdad? Vamos a platicar esta noche de la reforma en materia laboral, que ya tiene sus añitos. La reforma data del 1 de mayo del 2019 y se materializó, al menos en el estado de Guanajuato, el 3 de noviembre del 2021. A partir del 3 de noviembre del 2021 tenemos juzgados laborales aquí en la entidad y ya se materializó en toda la República. Ya se manejan a través de juzgados y no de las famosas juntas locales de conciliación y arbitraje. Yo considero fundamental que platiquemos del origen del derecho del trabajo, ¿no? Tiene un origen bastante interesante que a mí al menos me enganchó desde que yo fui estudiante, cuando fui a la universidad y llevé la materia de derecho del trabajo. Ah, sí fuiste. Claro, amigo, claro. Es que fue ahí en Santo Domingo. Me acuerdo que decía mi maestro, mi catedrático de Derecho Laboral, licenciado Francisco Gulmaro Arreguín, saludos, decía: miren, muchachos, el Código Penal se origina en una castellanización del Código de Hammurabi de Babilonia, de añales, ¿no? Okay. El Código Civil es un origen, encuentra su origen en el Código Napoleónico francés. O sea, esos ya existían. Pero el derecho del trabajo, por si no lo sabía nuestra amable audiencia, es una creación totalmente mexicana, ¿sale? Okay. Es de México para el mundo. Los Ángeles. Incluso hay lugares como en la República de Chile que antes de estudiar el primer curso de Derecho del Trabajo tienen que cursar la materia de Historia del Derecho Laboral Mexicano. Es la primera materia que tienen que llevar. Si no llevan ese antecedente, no pueden seguir el consecutivo de materias, por lo trascendente que es la historia del derecho del trabajo aquí en México. Nos decía a mí mi catedrático en la universidad, decía: muchachos, el derecho laboral mexicano, la ley federal del trabajo, está escrita con sangre de los obreros, de la lucha obrera, ¿sí? Y nos refería a pasajes de la historia como huelgas de Cananea, de Río Blanco. Nos hablaba incluso de los ideales de la Revolución Francesa, ¿verdad? De allá nos íbamos hasta el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, y cómo se abolió la esclavitud y cómo se buscó una república para una mejora del pueblo, para una mejora de los gobernados, ¿no? Y nos habló de varias independencias aquí en América, obviamente como la de México, y la intención de acabar con esa explotación del español, del criollo mantuano, hacia el indio trabajador, ¿no? Eso eran otros tiempos. Hoy en día ya los trabajadores están bastante vivos, están bastante avispados. Muy vivitos. Gallo, algunos muy vivitos. ¿Sí? Sabes, Gallo, te toca mucho lidiar en esa defensa patronal en la que te has especializado, preferentemente, Gallo. Entonces, ¿por qué es la defensa? ¿Por qué la línea de justicia o de aplicación de la ley es así? Precisamente por proteger al indio trabajador. O sea, ese es el origen, ¿sí? Se originaron desde la Constitución de 1917. Es muy importante que nuestros amigos que amablemente nos escuchan sepan que México es el primer lugar en donde el trabajo se consideró una garantía individual, ¿sí? Está dentro del paquete de las garantías individuales, los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Política. El artículo 5º constitucional, ahora llamados derechos fundamentales. Así es, hoy ya en la modernidad de derechos fundamentales que están pero bárbaros, ya en 4ª generación de ello. Ahora sí que ¡qué bárbaros! ¡Pollo Díaz! Entonces, para establecer esa protección a los trabajadores, se estableció en esa Constitución como una garantía en el artículo 5º. Esto porque en el debate del 23 de enero de 1917, el diputado José Natividad Macías hizo una exposición brillantísima y los convenció para que el trabajo fuera tan importante como la seguridad, como la libertad, como la propiedad, la vida, la salud, gracias Gallo.
que se considerara el trabajo, y así quedó. Y de ahí viene la creación de la Ley Federal del Trabajo. Fue tan importante la primera Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1936 que incluso la aplicación de la justicia se la reservó de primera mano el Ejecutivo. Recordemos que vivimos en un sistema republicano donde hay poder legislativo, ejecutivo y judicial, y le toca al poder legislativo crear la norma, al poder judicial aplicarla, y el ejecutivo administra el Estado. Entonces, como era la joya de la corona, por así decirlo, se la quisieron quedar y crearon las juntas. No permitieron que un juez, perteneciente obviamente al poder judicial, aplicara la norma jurídica, sino que de primera mano lo hiciera el ejecutivo a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que en su momento fueron el boom, y poco a poco, ya no digamos ahorita la manera tan poco digna que está terminando la junta de conciliación. En el caso de alguna junta de algún lugar que se incendió después del COVID, se atendían las audiencias desde la ventana por el estacionamiento. Aquí el licenciado... Como el Automac. Ándale, aquí el señor Ricardo Hernández podrá platicarnos un poco más de lo que eran esas juntas, porque su padre fue un extraordinario secretario auxiliar ahí en la Junta de Conciliación, ¿verdad, Miguel? Gracias, amigo. Bueno, pues efectivamente, como bien comentas, en ese cambio, y obviamente por todo el rezago de trabajo que tienen estas juntas, tanto las locales como las federales, se les da un ultimátum de determinada fecha que evidente y obviamente a la fecha no se han cumplido. Muchas deficiencias en presupuesto, en personal, y me atrevo a decirlo con todo respeto, sin hablar de ninguna en particular, en capacidad, ¿no? Ya no nos metamos a temas más escabrosos, pero por alguna razón vienen estos cambios, y sí ya en últimas fechas acudir a una junta de conciliación, por lo menos en el estado de Guanajuato, te enfrentas a esas deficiencias. Particularmente la de Celaya tuvo ese infortunio de sufrir se quemó, hubo un incendio, y mientras se reestructuraba y se buscaba otro lugar, estaban efectivamente despachándose audiencias por la ventana, y tú estabas en el estacionamiento, ahí improvisaron una lonita, sacaron sillitas de las que no se quemaron. Y bueno, estamos relativamente acostumbrados los laboralistas a trabajar de pie, o estábamos, ¿no? Porque ahora en los juzgados tienes una silla cómoda, un lugar digno de trabajo, y en ese sentido creo que sí se dignificó la práctica, ¿no? Es correcto. Del derecho del trabajo. Es más, para los litigantes. Es más elegante, amigos, gracias Richard que nos escuchan, es más elegante ya la práctica porque son salas donde hay un juez, ¿verdad? El juez porta su toga, tiene su mallete, que no es otra cosa más que el martillo, que en el caso del juez de Tres Patines lo usa para poner orden o poner las multas, y en el caso de los juzgados laborales es para marcar el inicio y el fin de una etapa procesal. ¿Sí? O sea, es un artificio, es un objeto que sirve para el procedimiento, para el proceso en la práctica del juicio laboral. Dándole un poquito de solemnidad. Así es. ¿Cómo se fue gestando esta situación? Hay algo que no les puedo yo acreditar, no les puedo yo platicar con un conocimiento total, pero que eso reza la voz populi, que cuando estaba nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto, manda al señor Luis Videgaray como canciller a negociar la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, claro. Los gringos pues son muy ordenados, o al menos eso nos han dado a conocer esa gran potencia, ese gran país que son primer mundo. Les gusta mucho el orden en estas cuestiones gubernamentales, ¿verdad? Entonces, a la hora que se percatan, porque nos revisaron hasta las tripas para poder autorizar la firma, cabe señalar que Videgaray ya no iba solo, porque estaban ahí en la transición con esta nueva 4T, entonces iba Videgaray y iba Marcelo Ebrard, gracias Ramón, se me estaba escapando el nombre, y ellos dos hacen un trabajo, pues yo diría muy bueno, conjunto, para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio, una medalla que se puede colgar el saliente Peña Nieto y después el actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a la hora de esa firma, les exigieron orden en ese sentido, porque los gringos se dan cuenta, oye, ¿cómo es posible que la justicia laboral en México no la esté impartiendo tu poder judicial, que es el especializado y es el que tiene el esquema para poder hacerlo? Y se dieron cuenta la forma tan deplorable, como les digo, al menos en el caso de aquí de la entidad de Guanajuato y en varias partes de la República Mexicana. Muchos lugares donde vayas. Las juntas están horribles, ni siquiera tienen edificio propio, ¿verdad? Pero bueno, eso ya queda, vamos a dejarlo de lado. Entonces, a la hora de que nos exigen
que se pase la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, hay personajes muy importantes. Yo sí quiero resaltar al senador Tereso Medina Ramírez, de extracción priista. Hoy tengo entendido que está en Coahuila como secretario general de la Confederación de Trabajadores de Coahuila, un individuo muy trabajador, muy activo en la cuestión de la investigación y de la cuestión del derecho del trabajo. Entonces él, no sé si con recursos del Senado o con recursos de su bancada priista o propios, ¿verdad?, pero se elaboró una investigación para ver qué usuario salía más satisfecho de los sistemas orales, de los sistemas que ya se agringaron, permítanme el concepto. Claro. Hay dos grandes sistemas de derecho en el mundo, el derecho anglosajón y el derecho romano. Y nosotros pertenecemos al derecho romano en una tradición pues prácticamente al 90 o 99% escrita. Entonces, hacerlo oral es agringarlo, por eso utilizo ese concepto. Entonces, se entrevistaron, como les decía, a los usuarios del penal acusatorio, a los que iban con juez de oralidad penal, a los usuarios de oralidad mercantil, algunos empresarios que iban ahí a ver alguna cuestión de algún pago de pesos, de monedas, y a los usuarios del juzgado de lo familiar, donde se ventilan algunas cosas medias tristes, medias incómodas de pelearse por custodias de chamacos, por divorcios y esas situaciones. Y resulta ser que los usuarios entrevistaban a las partes materiales, no a los abogados, al individuo en cuestión en el conflicto, ¿sí? A la madre que iba a pelear una pensión, al padre que iba a pelear ver a su hijo, al empresario que se le debían unos centavos, a la víctima de algún delito, de algún robo, de algunas lesiones. Y entonces resulta ser que en el porcentaje el usuario más satisfecho fue el de oralidad mercantil. Por lo tanto, el sistema oral laboral es una calca del oral mercantil. Son muy parecidos los tres. Me reservo el comentario en cuanto a la cuestión penal. Esa es muy diferente y no tengo el conocimiento, no soy una voz autorizada para criticar o hablar del sistema. Pero en cuanto al sistema familiar, mercantil y laboral son muy parecidos, y es prácticamente el sistema laboral una calca de lo que es el sistema mercantil gallo. No sé tú qué impresión te has llevado de tu ejercicio que de buena manera haces defendiendo a tantos patrones en los juzgados. Bueno, yo lo referiría similar más a lo que he practicado en cuanto a sistema oral familiar, en cuanto a cómo sería el procedimiento, los nombres de las audiencias y la velocidad, que bueno, va teniendo ya sus vicios, ¿no? Particularmente en lo familiar, saliéndome un poquito del tema, pero al final del día sigue siendo praxis del derecho. La gente está abusando de los escritos y eso está entorpeciendo un poquito, a pesar de que se les hace saber que las demás manifestaciones deberán hacerlas dentro de, para lo que originalmente se pensó, hacerlo más ágil. Sí, ya trae estudiado el juez. Hay dos etapas. La primera etapa epistolar, que es la demanda, la contestación, una que se llama réplica y una contrarréplica, que es lo que nos sirve para malita la cosa, y luego viene la etapa oral. Ok. Bueno, se nos está acabando este segmento, se está poniendo interesante este asunto, por lo menos estamos aprendiendo algo nuevo, chavos, porque yo no sabía nada de esto. Y tenemos por ahí algunas preguntas. Continuamos en el siguiente segmento.